cuando hablamos del juego ofensivo, tenemos que pensar que en el momento que recuperamos el balón, inmediatamente, lógicamente, como ya sabéis, tenemos unos objetivos distintos. Si hablamos del contraataque, tenemos unos objetivos de intentar meter gol, por supuesto, lo antes posible, antes de que se organice la defensa, ¿vale? Tanto en el contraataque como en el ataque posicional vamos a tener muchos contenidos genéricos iguales y similares, pero a nivel individual diferentes que nos van a hacer trabajar distinto. No es lo mismo pasar el balón en el contraataque, con la dificultad que tiene de la velocidad, de los espacios, hay más espacios, y de mis compañeros que se están moviendo en una determinada velocidad y en una determinada dirección, a trabajar, por ejemplo, el pase en ataque posicional, donde es más previsible todo, donde los espacios son más reducidos, etc. Es decir, que vamos a tener, por un lado, dentro de lo que es el juego ofensivo, diferentes conceptos de trabajo a nivel individual en el contraataque y a nivel individual en el ataque posicional, ¿vale? Dentro del concepto de ataque posicional y contraataque, podemos, como veis, distribuir el juego individual ofensivo, el juego colectivo ofensivo y los sistemas de juego. Hoy, insisto, vamos a trabajar y vamos a centrarnos en la acción individual. Le llamo acción individual y no uno contra uno, como por ejemplo sale en el título de los contenidos de este trabajo, porque considero que el uno contra uno es uno de los elementos que tenemos en la acción individual, pero no siempre estamos frente a un oponente. Hay veces, en ocasiones, donde el jugador finta y está generando la atención a los oponentes. Por lo tanto, ya no es un uno contra uno, sería un uno contra dos. Hay situaciones en las que la acción individual supone un lanzamiento exterior y hay a lo mejor 2 o 3 defensores bloqueando el balón. Hay que saber superar esa posición, hay que saber meter gol en esas situaciones. Y hay jugadores o hay situaciones en el juego donde vamos a encontrar circunstancias buenas para lanzar, donde no vamos a tener oposición o esa oposición nos va a limitar el espacio, como pueden ser los lanzamientos del extremo. Por tanto, considero más acertado que valoréis el trabajo no desde la perspectiva del uno contra uno, sino desde la perspectiva más global de lo que es acción individual. La perspectiva solo del uno contra uno os va a llevar a crear y generar tareas única y exclusivamente de luchas uno contra uno. Pero considero que el juego ofensivo es y debe ser algo más que una mera consecución de unos contra unos. Y es un poco esta reflexión genérica del ataque lo que quiero en estas diapositivas comentar. Por lo tanto, vamos a ver la acción individual como algo global de lo que puede y debe hacer el jugador en ataque. Y es ahí donde nos vamos a centrar. Y con estas reflexiones trataré de que vosotros mismos seáis los capaces de crear vuestros propios ejercicios. Es decir, si me pongo ahora y me permitís que os dé toda esta charla, es precisamente para poner el punto de atención y haceros reflexionar en pequeños detalles que vamos a ver ahora, para que vosotros mismos seáis capaces de crear vuestras tareas y crear vuestros propios entrenamientos. No que vengáis aquí a una charla a esperar a que yo, en este caso, que soy el ponente, os dé mucha cantidad de ejercicios y ya está, ¿no? Sin ningún otro contenido. Empezamos al desarrollo de la acción individual. Dentro de la acción individual tenemos 2 componentes que se pueden trabajar por separado, pero que en realidad a la hora del juego van claramente definidos. Extraigo esto de los apuntes del profesor Manuel Laguna, de la asignatura de técnica táctica individual. Evidentemente es un esquema que conocéis todos, pero que quizás alguno todavía no vea la diferencia entre la táctica individual o la técnica. Como veis aquí, si nos fijamos en lo que sería el mecanismo de un movimiento, siempre viene precedido de unos estímulos, de una captación de información, de un tratamiento de la información. Os voy a poner el ejemplo, por ejemplo, rápido de lo que sería un lanzamiento, la parte de táctica individual y la parte de técnica, ¿vale? Como decimos, hay una captación de información a través de unos estímulos, en este caso visual, y un tratamiento de la información. Un jugador que salta con un defensor en oposición y va a lanzar desde 8 o 9 metros, ¿vale? Todo ese proceso de análisis, observación y el momento de voy a tomar la decisión de, por ejemplo, voy a lanzar
más rápido, voy a variar el desarmado, toda esa toma de decisión es el componente que vamos a llamar de táctica individual. Lo que supone la ejecución, el gesto y lo que es el movimiento es el componente técnico. Hago una parada en esto, que seguro que lo sabéis, porque muchos de los entrenamientos de la acción individual a veces se obvia. Es decir, yo he hablado con entrenadores que, por ejemplo, jugadores ya senior, por ejemplo, en mi caso, en la Liga Sobal, no le dan importancia al trabajo de la técnica o le dan una relevancia menor. O peor, no le dan importancia a la táctica individual, porque consideran que se debe de haber aprendido en etapas de formación de los jugadores. Y considero que es un error porque en todas las acciones del juego, tanto en la formación, en la iniciación, como en el alto rendimiento, el componente de técnica y de táctica individual siempre se está dando. Habrá momentos, por ejemplo, en la formación o con jugadores menos expertos o con jugadores muy expertos a los que les queramos aportar un nuevo elemento técnico donde tengamos que trabajar más volumen de trabajo en ciertos elementos técnicos, ciertos movimientos o ciertos gestos. Pero siempre se puede trabajar y siempre se debe trabajar. Es decir, hago esta parada con esta explicación para que luego, cuando hablamos del entrenamiento y hablamos del entrenamiento táctico y hablamos del entrenamiento técnico, que tengáis claro cómo es. Así, en resumen, un poco, quizás los que sabéis más de esto podríais criticar esta definición. La táctica individual la vamos a entender como toda aquella parte de captación de información y toma de decisiones, y la parte técnica, toda aquella forma de gesto, digamos, la foto, lo que es el movimiento final, el movimiento en sí. ¿De acuerdo? Aspectos muy importantes, y lo reflexiono porque muchas veces nos ponemos a trabajar, como os decía, cuando quiero saber cómo es mi equipo y quiero saber cómo quiero atacar, me voy a ir directamente a la jugada y no voy a tener en cuenta que a veces la jugada me está retrasando el objetivo final, el objetivo importante, que no es otro que conseguir nosotros. El objetivo del ataque, el objetivo de todas las tareas del ataque, el objetivo de todos los entrenamientos de ataque debe ser la idea de encontrar el gol, buscar el gol, conseguir el gol, ¿vale? Para eso tenemos, diseccionamos y hacemos un poquito de teorización sobre nuestro deporte. Tenemos unos objetivos tácticos. Estos objetivos tácticos los entendemos como trabajar individual y colectivamente para conseguir que un jugador se posicione en buenas circunstancias para lanzar. Luego veremos y desarrollaremos cómo es este objetivo. Y el otro objetivo y más importante es efectuar un buen lanzamiento. Y aquí tengo que hacer otro análisis de lo que es nuestro deporte y de lo que es el entrenador. Muchas veces nos preocupamos en cómo jugar y no nos damos cuenta de que no estamos metiendo goles. Eso el otro día Julio, en una presentación que hizo, creo que era del equipo cubano, hacía un análisis estadístico de todos los ataques que había cometido, que había hecho, Cuba, y los pocos goles que había metido. Es decir, tenemos que trabajar los lanzamientos porque para conseguir el objetivo final es imposible hacerlo si no tenemos jugadores que metan goles, ¿no? Y jugadores que sean peligrosos lanzando. Desarrollando un poco estos objetivos tácticos, trabajar individual y colectivamente, esto es importante, individual y colectivamente para conseguir que un jugador encuentre buenas circunstancias para lanzar. ¿Qué son buenas circunstancias para lanzar? Pues dependerá de las características del jugador, dependerá de muchos detalles, ¿no? No son las mismas circunstancias óptimas para lanzar, por ejemplo, para mí, como un extremo. Aunque me deje solo 9 metros, me queda lejos, en la portería me queda lejos el balón. Para mí una buena circunstancia para lanzar sería en el extremo, con un ángulo de tiro adecuado, ¿no? Para lanzar con oposición, cualquier primera línea, en una situación de 8 o 9 metros, con una oposición no muy fuerte, es una buena circunstancia para lanzar. Y, por supuesto, las mejores circunstancias que podemos encontrar son las que, como os digo ahí, donde mejor profundidad y mayor ángulo de tiro encontremos, es decir, en el centro de la defensa, en 6 metros y sin prácticamente oposición. Ese debe ser el objetivo de nuestro trabajo táctico.
ese debe ser. Y encontrar que el jugador tenga una posición nula o superable. Y luego, como os decía, efectuar un buen lanzamiento. Yo tengo que decir que incluso yo he tenido he cometido el error de obviar y en mi volumen de entrenamiento no dedicarle mucho tiempo al lanzamiento. Y eso es un error, porque el jugador en iniciación, en formación o en la élite necesita lanzar y necesita estar constantemente enfrentándose a lo que es el objetivo del lanzamiento. Hay muchos jugadores en vuestros equipos que no son buenos lanzadores, lo sabéis. ¿Y podemos mejorarlos? Sí, claro que lo podemos mejorar si les hacemos entrenamientos de lanzamientos. Entrenamiento de efectividad, entrenamiento de técnica, entrenamiento de variedad. ¿Qué es lo importante del lanzamiento? Pues aquí os lo pongo, ¿no? Es decir, no solamente componente técnico, físico, de potencia y precisión, como hemos hablado y sabéis de sobra, sino otros aspectos que van más enfocados a aspectos de táctica individual, como es variar el lanzamiento, no lanzar siempre al mismo sitio, no lanzar siempre de la misma forma, observar, cámara de observación, cómo está el portero, está saltando, está con una pierna levantada, está abajo con los brazos, es decir, observar. Y luego también la capacidad de sorpresa, sorprender en cuanto a la trayectoria del balón, sorprender en cuanto al tiempo de lanzamiento. No es lo mismo lanzar siempre con el mismo tiempo entre el armado y el desarmado, que a veces buscar un lanzamiento sorpresivo rápido, un lanzamiento con la trayectoria. No es lo mismo lanzar siempre recto a donde está el brazo armado que buscar situaciones de lanzamiento dictado, lanzamientos en vaselina o lanzamientos en trayectorias perpendiculares de abajo arriba o de arriba abajo. Es decir, para hablar de lanzamiento en concreto, en profundidad, necesitaríamos una o dos clases enteras. Por eso no me voy a extender tanto, pero bueno, sí vamos a ver y a tratar algo del trabajo del lanzamiento. En cuanto a los contenidos del ataque, si analizamos, sabemos qué objetivos queremos, conseguir gol, buscar situaciones óptimas para que un jugador lance y, evidentemente, efectuar un buen lanzamiento, como hemos dicho. Nos salen todo esto en un análisis muy genérico, nos salen estos contenidos. Con el movimiento individual de los jugadores, ¿vale? Sin balón, vamos a ver, trabajo de desmarques, con balón, trabajo de los desplazamientos, ciclo que nos permite el reglamento de 3 pasos más un bote de 3 pasos, las fintas, fijaciones, elemento que une ya la acción individual con la acción colectiva, como luego veremos. Y bueno, esto ya lo desarrollaremos en la siguiente ponencia, que es más enfocado al juego colectivo, perdón. Y con el movimiento de balón, importantísimo en toda acción individual, manejar, dominar el balón, el bote, los pases, las recepciones. Sin el dominio claro del balón no podemos jugar a balonmano. Y como hablaba antes, con el lanzamiento, con la potencia, la precisión, la variedad y la observación y la sorpresa. Bien. Relacionando, como digo, la acción individual con el juego colectivo, buscamos con el entrenamiento de la acción individual jugadores que sean capaces de tomar decisiones adecuadas para poder demarcarse, fintar y lanzar con oposición desde el inicio. Esto que veis aquí que pongo de crear, continuar, finalizar, no quiere decir nada más que aquello que os decía de esa jugadita. Cuando me hago mi equipo, la jugadita, voy a empezar con un cruce por aquí, le voy a dar esta continuidad para finalizar por acá. Bien, perfecto. Pues necesito jugadores que sean capaces de tomar buenas decisiones en la creación, creando peligro, valga la redundancia, pero también es muy importante que mis entrenamientos vayan enfocados a que mis jugadores sean capaces de aprovecharse del trabajo de un jugador que ha creado algo, esa capacidad de continuidad en el juego, ¿vale? Y, sobre todo, como hemos comentado ya, jugadores que sean buenos finalizadores. No me sirve de nada crear y continuar bien mi ataque si luego no metemos ninguna. Esto es evidente que algo falla, ¿no? Pero es que si no tenemos una buena creación y no tenemos una buena continuidad o adecuada continuidad, no vamos a llegar a finalizar, ¿de acuerdo? Entonces, es un poco la parte y la base que tenemos de lo que es toda esta parte de teorización. Vamos a ir centrando ya y ahora abrimos un turno de preguntas sobre esto, que estoy seguro que todo esto lo sabéis y lo domináis.
como digo ahí, disponer jugadores con capacidad para crear rápido y bien, con la capacidad de actuar hacia el oponente y la capacidad también de ser capaz de desplazar al oponente. Y en esto es en lo que nos vamos a centrar ahora en las siguientes diapositivas. En el trabajo de estos factores de técnica y de táctica individual. Cuando intentamos superar al oponente sin balón antes de recibir los desmarques. ¿Cómo podemos entrenar? ¿Cómo podemos trabajarlo? Y la importancia que tienen realmente en el juego real. Evidentemente, cuando nos centramos única y exclusivamente en el 1 contra 1, el trabajo de fintas, todo tipo de fintas, distintos tipos de fintas y cómo las tenemos que aplicar o cómo podemos trabajar. Y, como os comentaba, la idea de lanzar con oposición o lanzar en zonas exteriores, en este caso, para los extremos. También, dentro de la acción individual, tenemos el concepto de fijación. Lo que pasa es que el concepto de fijación lo vamos a nombrar hoy, solamente nombrarlo, porque considero que es el primer elemento del juego colectivo. En el momento que la fijación es la que realmente nos da referencias directas sobre el defensor, el oponente defensor, y es es el elemento individual que nos va a comunicar y nos va a relacionar con los compañeros como base del juego colectivo. Por eso empezaremos, digamos, la segunda presentación el próximo día, hablando ya directamente desde las fijaciones, ¿correcto? Antes de empezar a detallar, como hemos hablado antes, Alejandro, hacemos un pequeño descanso para que no escuchéis mi voz. Y si tenéis alguna pregunta, podemos dedicar unos minutos a contestar sobre estas reflexiones. Insisto, reflexiones muy en el vídeo. Bien. Tengo otra de Sergio Luis Graciano, de la iniciación hasta el rendimiento. ¿Cuál es el porcentaje de trabajos técnicos y tácticos a administrar a los atletas? Muy buena pregunta, sí, señor. A ver, evidentemente no hay... Depende del nivel de los jugadores. Yo la norma en general es que dicen que se trabaja más la técnica táctica individual en la formación y luego ya en edad adulta mucha más carga táctica y de juego colectivo. Es cierto, pero no estoy de acuerdo, es mi caso. Es decir, no sé en números, pero 50-50 tendríamos que decir, ¿no? Es decir, es obligado, es obligado. Lo que sí que no es bueno en formación, cuando los jugadores todavía no saben pasar bien el balón, no saben moverse bien con el balón, no saben moverse bien sin balón, no es bueno meterles mucha carga táctica. Primero vamos a mejorarlo, vamos a hacerles buenos jugadores a nivel individual y después el problema tenemos cuando vemos y consideramos que nuestros jugadores ya pasan bien, se desplazan bien, lanzan bien, es como que eso ya no lo tienen que trabajar y ya nos dedicamos solamente a enseñarles jugadas, a enseñarles procedimientos, bloqueos y continuidades. Yo tengo una norma que ahora lo voy a proponeros en diferentes apartados más prácticos, que es aprovechar en edad adulta, en seniors, independientemente del nivel, aquí estamos hablando para todos, independientemente del nivel, utilizar partes del entrenamiento, por ejemplo, de calentamiento, una primera parte antes de la parte principal, donde podamos poner nosotros nuestros objetivos en contenidos de técnica y táctica individual. Si voy a trabajar ataque y voy a trabajar sistemas de juego, no tengo por qué empezar desde el principio a hacer un calentamiento que no sirva para mucho, nada más que para activar a los jugadores y inmediatamente ponerme 6 contra 6 a trabajar. Debo dedicarle una media hora, unos 40 minutos a trabajar ese calentamiento con elementos técnicos y con elementos de táctica individual, con elementos de táctica grupal y después pasar a tareas de 6 contra 6. Eso en todos los entrenamientos. Si eso lo haces en todos los entrenamientos, yo, por ejemplo, sí lo hago en todos los entrenamientos. Alguno, quizás, que me requiera menos tiempo o que, por ejemplo, en una competición, como muchos de vosotros tenéis, en una competición que tenéis partidos prácticamente, tenéis 1 o 2 horas de entrenamiento a lo mejor en la semana o tenéis
evidentemente en un entrenamiento ahí vais a hacer una carga más de preparación de partido, de análisis de vídeo y poco más, o de recuperación, ¿no? Pero en el día a día de entrenamiento yo considero que se debe trabajar siempre, desde la iniciación hasta la élite, una carga similar. Perfecto. Tenemos acá otra consulta de Maximiliano Malfatti de Uruguay. Dice, ¿considera importante para la mejora individual del aprendizaje por imitación, mirar y aprender de otros? Todo es importante, sin duda. Mirando se aprende mucho, pero no es suficiente. Yo creo que de la forma que más se aprende es experimentando. Si tú como entrenador le puedes enseñar a tus jugadores cómo se lanza. Si has sido jugador y lanzas muy bien, pues bueno, ellos te pueden ver, pero evidentemente yo solo entiendo la mejora con el trabajo. Y el trabajo lo entiendo en el aspecto técnico con la repetición, repetición y repetición de elementos técnicos correctos y repetirlo una y otra vez. Por mucho que mires, a ver, te puede ayudar, te debe ayudar y debe ser parte de tu entrenamiento el que vean vídeos, el que vean otros jugadores, que tal, ahí se aprende mucho. Yo veo cómo lanza un jugador una rosca y quiero hacer lo mismo, ¿no? Y empiezo a practicar, eso está bien. Pero si no lo practico, no lo voy a hacer, no lo voy a conseguir. Bien. Martín Vilelo, individuales conviene entrenar primero y qué... No te he oído bien, perdona, Alejandro. Bien, perdón. Dice, en las categorías formativas, ¿qué capacidades individuales conviene entrenar primero y qué luego? Y bueno, si es que hay una progresión entre ambas cosas. A ver, un poco vamos a hablar de eso ahora en lo que viene ahora en las prácticas estas. Vamos a ver. Pero bueno, no, viene bien porque como inicio es decir, por eso he querido hacer no entrar directamente a trabajar, a hablar del desmarque, sino hacer primero una introducción un poco genérica. Es decir, ¿qué queremos conseguir y cómo queremos que sean nuestros jugadores en ataque? Tienen que ser capaces de moverse. Tienen que ser capaces de moverse con balón y sin balón. Tienen que ser capaces de hacer cosas con el balón, de manejar el balón. Y todo eso con un fin que es conseguir el gol. El porcentaje de trabajo con balón o sin balón, el porcentaje de trabajo de finta y tal, debe ir en progresión en función de las capacidades que los jugadores vayan dominando. Cuando ya vemos que dominan un tipo de finta, podemos enseñarles otro tipo de finta. Cuando vemos que dominan un tipo de pase, podemos enseñarles otro tipo de pase. Cuando vemos que dominan un tipo de juego colectivo, podemos ir complicándoles un poco más. Pero siempre hay que trabajarlo, es lo que insisto. Es decir, no hay una etapa en donde se empieza primero y ahora ya se ha acabado y ahora empezamos otra cosa. No, siempre hay que trabajar. Lo que es evidente que el grado de dificultad de las tareas que planteas como entrenador va a variar, siempre debe variar en relación al nivel que tengan tus jugadores. No puedes plantear tareas que sean muy complicadas porque si no tus jugadores no van a ser capaces de mejorar. Y por otro lado, tienes que llegar a un momento donde tienes que complicarlo porque si no tus jugadores se van a terminar adaptando a una simple forma de trabajar y no van a ser capaces de mejorar. De todas formas, como os decía, ahora vamos a hablar un poquito sobre esto. Quizás alguna de las dudas que tenéis vamos a la última pregunta. ¿O lío más todavía? No, vamos a la última pregunta y después continuamos y hacemos el corte después al final. Pregunta Leonardo Puñales, de Uruguay, pregunta para el profesor. ¿Qué porcentaje del juego, en su opinión, debería ser sistemático, estructurado y qué porcentaje improvisado en competencia? Buena pregunta, pero casi mejor para la ponencia de juego colectivo. Para la segunda parte. Para la parte de este, sí. Pero bueno, le contesto. Bien. Lo ideal es que precisamente de lo que vamos a hablar hoy, que la acción individual sea siempre de tanta calidad que te da igual jugar más directo, más libre o más estructurado. Es decir, eso sería lo ideal, ¿vale? Y lo que es normal, lo que todos los entrenadores hacemos y es más adecuado es una mezcla de todo. Es decir, a veces hay que jugar
de forma más circulante, de forma más variada, de forma más larga, otras veces hay que jugar de forma más directa, otras veces hay que jugar de forma más entre sociedades, pequeñas sociedades entre el lateral, el central y el pivote, entre el extremo y el lateral, pequeñas acciones fáciles. Y la idea es que el entrenador sea capaz de adaptarse al momento de sus jugadores, fundamental adaptarse a los rivales y tener herramientas en tu ataque para que puedas tú utilizar. Es decir, si tú siempre juegas muy largo, cuando necesites hacer una acción rápida, tal, pues no van a saber tus jugadores, ¿no? De la misma forma, si siempre haces situaciones definitivas de 2 contra 2 y que se acabe, vas a perder continuidad en tu juego y cuando no encuentres situaciones claras de lanzamiento vas a encontrar precipitación para lanzar y vas a recibir goles de contraataque. Por lo tanto, la respuesta sería el equilibrio en todas las fases, ¿no? Pero bueno, eso ya, como os digo, ya lo hablaremos en el juego colectivo. Y una más, porque me parece interesante y capaz que esta va enrabada con la primera parte y la segunda parte de tu presentación. Dice, sí. ¿Qué hacer cuando un jugador persiste en ser individualista y no contribuye al juego colectivo? Bueno, pues al final hay que demostrarle que no podrá jugar en un que solo no puede. Es decir, también se me ocurre, ¿no? Si es extremadamente bueno, pues que tire. Dejarle que juegue, ¿no? Es decir, me imagino que esa pregunta va más en relación a comportamental, ¿no? Un aspecto más actitudinal, ¿no? Eso es más complicado. Lo ideal es conseguir ganarse y seducir al jugador para que se dé cuenta de que tan bueno es ser peligroso y bueno como hacer bueno y peligrosos a los compañeros, ¿no? Y en esa dinámica de juego y de trabajo y de entrenamiento tiene que conseguir convencerlo con tareas de trabajo. Correcto. Bueno, continuamos, Rafael. Bueno, continuamos ahora, si os parece, vamos a hablar en concreto de desmarques, vamos a hablar de fintas y después del trabajo de desmarques y de fintas que os propongo, volvemos a abrir también otro turno de preguntas para ya terminar la última parte. ¿De acuerdo? Bueno, perfecto. Voy a intentar ir más rápido con lo que es la presentación, a ver si quiere arrancar. Bueno, vamos a ver los desmarques. Los desmarques los entendemos como la acción de superar al oponente cuando el atacante no está en posesión del balón. Hay muchos tipos de desmarques, ahora los veremos. Concreto en situaciones de juego, muchas veces, sobre todo, trabajo entre líneas, esto es lo que sería un desmarque, ¿vale? Muchas veces, consideramos que el juego colectivo va más a que tiene la posesión del balón. Obviamos o entendemos que los desmarques es un aspecto que se debe trabajar única y exclusivamente en edades de iniciación, donde los espacios son más abiertos, donde hay menos dominio del lanzamiento y de la finta. Entonces, debe ser el inicio de la formación en trabajo de desmarques y de pases y desmarques. Pero, como veis, esto es de la Final Four de la EHF del año pasado. Nuestro juego está lleno de trabajo sin balón y de trabajo de desmarques, ¿no? Tenía unos vídeos preparados para explicaros con vídeo cada uno de los tipos de desmarques que aquí os muestro, pero entiendo que no puedo proponeros en una hora lo que sería un curso de técnica táctica individual de 25 horas, ¿no? Porque primero sería demasiada información para que podáis canalizar y procesar, y luego sería excesivamente denso, ¿no? Pero sí que es importante recordar, que seguro que lo habéis estudiado todos, los tipos de desmarque que tenemos y diferentes formas de desmarque ofensivo, los que busco siempre, como en este caso, busco ese desmarque para encontrar una mejor posición y poder lanzar y poder meter gol. Buscan peligro. Desmarques de apoyo o desmarques defensivos, que quizás en algún libro habéis visto y os leéis, es lo mismo, es decir, es cuando buscamos facilitar al pasador una recepción, buscamos mantener la posesión de balón. Viene a la idea a la cabeza el vídeo que tenía preparado para vosotros. Una defensa presionante donde no solamente buscamos desplazamientos hacia la portería, sino que buscamos desplazamientos hacia atrás para asegurar y garantizar la posesión de balón. En cuanto a su ejecución, esto ya lleva un componente más táctico, más de juego, lo que son los desmarques directos, que es como acabamos de ver ahora mismo al pivote de Kielce, como él crea su acción sin balón y busca su fin, ¿vale?
y luego los desmarques indirectos, que son los que quedan producidos por la acción de mi compañero, que ha fijado a mi oponente y me ha dejado a mí solo. Entonces ya me he quedado sin marca, pero precisamente por la acción del compañero, ¿vale? Como decía antes, tenemos un componente de entrenamiento táctico, debemos tener un componente de entrenamiento táctico dentro de los desmarques y un componente de entrenamiento técnico. Cuando hablamos del entrenamiento de la táctica, hablamos de que el jugador no se debe de mover de forma alocada, sino con una intencionalidad. Y esta palabra es clave en el concepto de acción individual. Intención, táctica, intención. La intención de desmarcarme siempre con la intención de recibir el balón en el espacio donde me pueden pasar, a la zona donde me puede pasar, y sobre todo en el momento donde me pueden pasar. Muchas veces cuando trabajáis, la mayoría de vosotros, trabajáis con niños, trabajáis con jugadores con poca experiencia, o incluso a mí me pasa en la élite. Jugador que hace un desmarque maravilloso cuando el compañero todavía no ha recibido el balón. Y cuando está en disposición de pasar, dice, oye, es que estaba solo. Sí, estaba solo, pero no en el momento en el que te pueden pasar, ni el tiempo, ¿no? Por tanto, eso se puede hacer, se debe hacer en el entrenamiento. Enseñar a que el desmarque sea en el momento adecuado, a la zona adecuada y en el tiempo, en el momento de pase. Esto es muy importante en el juego colectivo, porque si no aprendemos a movernos bien con el balón en el momento que nos pueden pasar y a recibir bien el balón, nuestro juego colectivo va a perder calidad. Por otro lado, al contrario, la inmovilidad, ¿vale? Los equipos que mejor veis cómo juegan y tal, es precisamente porque estos detalles individuales los dominan a la perfección. También dentro del trabajo de táctica individual, buscamos que los desmarques estén supeditados a prioridades tácticas. Por ejemplo, el ejemplo que hemos visto antes del golpe franco del Kielce. Hay una intención táctica de que un jugador en primera línea va a venir, va a fijar, va a intentar lanzar y vamos a intentar ofrecerle una posibilidad de recepción con un desmarque sin balón, adaptando a los defensores, evidentemente. ¿Qué nos propone el defensor? ¿Dónde está fallando el defensor? Y fundamental, la capacidad de sorpresa. Si os fijáis, todos estos aspectos que os propongo en el entrenamiento de la táctica del desmarque, todas ellas tienen que ver con una toma de decisión, con un análisis de información, con una percepción de lo que está pasando, de cómo está siendo el juego, de cómo está siendo mi defensor, y voy a ejecutar un desmarque. El componente técnico me va a decir que yo tengo que tener un dominio de los desplazamientos, de cambios de dirección, de fintas, de paradas, adaptándome a un espacio más amplio, por ejemplo, cuando estoy en situaciones juego de contraataque, adaptándome a un espacio más reducido cuando tengo una defensa cerrada, como os comentaba antes, adaptándome al tiempo útil, con movimientos y elementos de lo que es el desplazamiento, las paradas, la técnica, el cambio de ritmo, todo eso que es lo que nos va a llevar la técnica. Voy a proponeros una parte de entrenamiento. A mí lo vais a ver también en fintas y lo vais a ver en lanzamientos. La mejor forma de entrenar la acción individual para mí es siempre con formas jugadas. Vais a ver luego otros ejercicios donde son más analíticos y donde buscamos una información mucho más concisa de los desmarques. Aquí os pongo a modo de sesión para que os sea más fácil leerlo, ¿vale? Lo que proponemos en esta tarea es un juego de pases, de desplazamientos y desmarques, varias puertas distribuidas por el campo, lo veis, ahora en el vídeo lo vais a ver mejor, y se trata de pasar el balón a un compañero entre las puertas, ¿no? Ponemos una norma para que haya más movilidad de desmarques, no se puede repetir puerta, no se puede repetir zona o no se puede votar, las normas ya las ponéis vosotros. ¿Por qué propongo esto? Pues porque los jugadores van a estar trabajando tácticamente a la norma que yo le pongo, constantemente desmarcándose por un objetivo, con una intención táctica. Este juego en concreto, la intención es situar a un jugador entre los dos conos. Si os fijáis, constantemente todos los jugadores están trabajando por el mismo objetivo, con lo cual mi tarea está siendo rica en que muchos jugadores están haciendo el objetivo del contenido que yo quiero trabajar, que son los desmarques, lo están haciendo a la vez
con un objetivo individual, que es me tengo que desmarcar hacia esa zona que es donde está la puerta, y con un objetivo colectivo, que es que tenemos que hacer 8 o 10 veces esto para conseguir ganar al rival. ¿Vale? Como veis, diferentes puertas situadas en el campo para que haya diferentes zonas de desplazamiento, diferentes orientaciones, etc. Este es un ejemplo que os he puesto, igual que el que conocéis todos, el juego de los 10 pases, el juego de ensayar, todo lo que sean formas jugadas, son herramientas muy buenas para trabajar los desmarques, más desde el punto de vista táctico, que no desde el punto de vista técnico, evidentemente, pero es muy rico, es una herramienta que tenemos el juego, que es lo que más debemos usar. Yo lo sigo usando, como veis, este es el Ademar de León que entrené el año pasado y son tareas que hacemos con el Ademar de León, jugadores profesionales que estaban jugando en ese año la Champions League de Europa. No solamente se tienen que hacer juegos para trabajar contenidos de marque con niños o con jugadores poco expertos, sino, como veis, también con profesionales, y es una herramienta muy útil y muy buena. Pero hay otras herramientas y son igualmente buenas, sobre todo si buscamos, como estábamos hablando, esa intencionalidad táctica. Os voy a proponer aquí, como os pongo aquí abajo, está adaptado de los entrenamientos que hace Jordi Rivera, las jornadas de tecnificación que hace la Federación Española de Balonmano en el CAR de Granada, con diferentes edades de todos los chicos, les enseña una forma de trabajo con una intención que es una intención táctica. Es una intención táctica que ahora vais a ver. ¿Por qué enseñamos a los jugadores a desplazarse de esta forma? Porque luego vamos a querer que colectivamente jueguen de otra forma. Es otra parte del entrenamiento y es otra parte del entrenamiento muy buena, ¿de acuerdo? Como veis, aquí os pongo el desarrollo de los ejercicios, orientados al trabajo de desmarques ofensivos y directos, es decir, desmarques que buscan directamente una clara intención de recibir el balón para meter gol, ¿vale? Y el formato de ejercicio se lo ponemos con una propuesta de acciones de 2 contra 1 para que haya una pequeña dificultad táctica de toma de decisiones, ¿vale? Estos primeros ejercicios son muy sencillos, ¿vale? Donde veis que el jugador entra sin balón, el compañero abre el espacio y el compañero viene sin balón. Elementos para poder corregir a los jugadores. La orientación de los pies, la orientación de los pasos, la orientación del cuerpo a la hora de recibir, en este caso a este jugador fijar con mayor intención, es decir, dependiendo de la calidad que le queramos sacar a esta acción de 2 contra 1 y a la acción de desmarque, le podemos dar más o menos información. Entonces es ahí donde tenemos que entrar, un poco en la reflexión que hacíamos antes, ¿qué aspecto de desmarque quiero trabajar? Táctico, bueno, pues tenemos que hacer que los jugadores se desmarquen perfectamente a la zona del balón, ¿vale? Son entrenamientos, son ejercicios que sirven quizás para trabajar acciones de 2 contra 1 superior numérica. Yo no lo propondría. De esta forma tampoco lo propone el seleccionador, lo propone para trabajar desmarques. Ahora entenderéis por qué se trabaja para eso. De la misma forma, variando al defensor, la opción del defensor, buscamos ese trabajo y una pequeña dificultad que es que el defensor puede actuar hacia el desmarcador. ¿De acuerdo? En este caso, utilizamos el desmarque sin balón, como antes, el jugador se va a recibir y se va a encontrar una dificultad que es recibo, pero no me encuentro solo directamente para lanzar, sino que tengo una dificultad que es que el defensor me ha cerrado, tengo que tomar la decisión de pasar. Y este jugador, esto es lo que diríamos, sería un desmarque indirecto, que es lo que hablábamos antes. Este jugador con su acción fija al oponente y este queda completamente solo para poder lanzar, ¿de acuerdo? Es decir, lo que es importante que tengáis siempre claro y que lo estudiéis, los tipos de desmarque, cómo son y cómo, cuántos hay y qué características son, para luego aplicarlos. Aquí en este trabajo, por ejemplo, no es necesario darle la información a los jugadores de esto es un desmarque directo, esto es un desmarque indirecto, pero sí que es muy importante que vosotros sepáis que estáis trabajando eso para orientar mejor vuestras tareas de trabajo táctico después. Otro ejemplo de este tipo de entrenamiento es complicar todavía más la acción individual con un medio básico que es el cruce. Es decir, hay un desmarque, hay una acción, como veis, hay una acción de fijación, pero se propone un cruce para que después del cruce se observe
estoy solo y puedo lanzar o mi compañero se ha desmarcado después de cruce. Es decir, ofrecemos diferentes herramientas y diferentes tareas a los jugadores para que ellos, en situaciones, como veis, muy sencillas, puedan saber. Ante la pregunta que me hacíais, esto se puede trabajar, como veis, en chavales cadetes, chavales de 15, 16 años, y se puede trabajar perfectamente con jugadores profesionales. Simplemente la dificultad del defensor será mayor en unos y en otros. Podemos dotarle de mayor o menor dificultad a la acción, pero la tarea del desmarque la podemos trabajar exactamente. ¿Con qué intención buscamos este trabajo? Vamos a irnos muchos peldaños más para arriba. Trabajamos analíticamente el desmarque para luego jugar de esta forma. Este desmarque. ¿Vale? Juego sin balón y a partir de ahí, continuidad. Continuidad de juego. Eduardo, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Oye, nada más una pregunta. ¿Cuál es el desmarque que se supone que pueden acceder? Tenemos ¿vale? una licencia para 100. O sea, 100. Ejemplo más, juegos sin balón. Ok, entonces 100, aquí, les busco a ver. Va a ampliar espacio, máximo. estaban haciendo los nenes, el ejercicio de los nenes. Y está bueno. Aquí, fijo la atención. Sí, perfecto. Dale. Gracias. Son elementos que perfectamente se pueden trabajar en Raúl, te escucho. La base, pero estoy seguro que también los trabajan los mayores. Además, este trabajo sin balón para aquí, la siguiente ponencia que veamos, valoraremos esto que estábamos diciendo antes, que para mí es muy importante. ¿Cómo se crea el juego de ataque? Se crea a partir de ampliar un espacio y un desmarque sin balón, consiguiendo, fijaros, simplemente con una acción, una amplitud del espacio en el lado contrario. Cuando yo trabajo tácticamente y pienso en este trabajo, creo la acción en el inicio para generar esta atención de los jugadores con la intención de darle la continuidad necesaria y poder finalizar en esta zona. ¿De acuerdo? Pero esto es un poco lo que vamos a desarrollar más en concreto, analizar en concreto esas acciones en la siguiente presentación. Ahora nos quedamos con que el juego sin balón, trabajo de desmarques, no solamente en la iniciación, sino como veis también en la alta competición, en la competición que cualquiera de vosotros tengáis, con las edades de cualquiera de los jugadores que vosotros tengáis, lo podéis trabajar y lo podéis trabajar perfectamente. Un ejemplo de lo que estábamos hablando, el ejemplo que os he puesto antes, ¿vale? Concepto de desmarque. Aquí vamos a analizar un poquito más de diferentes formas de trabajar. Antes hablábamos de una intención táctica. Esto es un golpe franco. La intención táctica primera que yo puedo entender cuando veo esto es, van a buscar aquí un bloque exterior, va a fijar aquí, van a buscar un bloque exterior para poder finalizar. Sin embargo, está previsto por la intención de este jugador que puede tener dos opciones. Es decir, tácticamente el entrenador les ha dado opciones para que el jugador decida. El jugador en este caso ve la opción de su compañero que está fijando, ve la opción del defensor y toma la decisión de desmarcarse. ¿De acuerdo? Estos elementos, si se los explicamos a los jugadores y les creamos tareas, como os he dicho, en formas jugadas o en situaciones de juego de táctica global, al final son ellos los que toman una buena decisión táctica individual y generan situaciones mejor. Pero, como veis, no es gol, con lo cual lo importante también es el trabajo de lanzamiento que os decía antes y que luego vamos a valorar. ¿De acuerdo? Para no interrumpir mucho, si me permitís, hablamos de las fintas también un poquito ahora y luego paramos para que me hagáis las preguntas o las consultas que queráis sobre el trabajo de desmarques y el trabajo de fintas. Impecable. Sobre las fintas. Hablábamos del desmarque como la acción de superar o intentar encontrar una situación sin balón. Las fintas es la opción de superar al oponente cuando el atacante está en posesión de balón. Para algunos que quizás estéis decepcionados con mi charla, quizás estabais esperando desde el principio hablar de esto, porque el uno contra uno, es la lucha de ese uno contra uno, intentar superar
a mi oponente, me va a llevar solamente a una acción donde o le finto o lanzo por encima de él, ¿no? Y me gusta más llevaros hasta aquí con todo lo previo anteriormente, ¿no? Para realizar una finta hay mucho trabajo detrás. Para realizar una finta correctamente en el juego colectivo hay mucho trabajo detrás, ¿eh? Los jugadores no llegan aquí. Antes me preguntaban, ¿cuándo se trabaja? Si Karadzic no sigue trabajando en sus entrenamientos, recordando cómo se finta y tal, difícilmente podría ser capaz de superar a un oponente de esta forma, ¿sabes? Siempre dentro de una situación, hablamos ahora, aquello que os parecía un poco abstracto, seguro, buscar buenas circunstancias para lanzar. Quizás para mí, como extremo, esta no sea una buena circunstancia para lanzar o para fintar. Pero para Karadzic, en este caso, Sindrik o jugadores así, es muy buena. Dejarme en el centro, solo, sin opciones, a un jugador más grande para que yo pueda fintarle. Y efectivamente, nuestro trabajo táctico, como decía antes, nuestro trabajo táctico de jugada va. ¿Cómo se crea la acción? Con una acción de permuta, ¿para qué? Para poner a este jugador y que sea él el que finalice o el que desajuste al defensor. Pero claro, si yo no trabajo técnicamente este movimiento, no se ve, no sale el jugador, no sale la finta. ¿Me explico? Por lo tanto, es imprescindible que el trabajo individual lo hagamos en similar medida que el trabajo táctico. En el entrenamiento hay veces que vamos a dedicarle más tiempo a esa jugada, a esas acciones de uno contra uno, pero le tenemos que dotar también de muchos minutos y de mucho volumen de entrenamiento a este tipo de acciones de finta de trabajo. ¿Vale? Bien. Tipos de fintas, os digo lo mismo. Si tuviéramos aquí un curso de 25 horas, os haría un vídeo de cada una de las fintas y de cada uno de los tipos de fintas que hay. Cuando hablamos de fintas, cuando hablamos del uno contra uno, de trabajar, no solamente son las fintas como hemos visto ahora de Karadzic, que es una finta de desplazamiento, con un pie parando y tal. Hay otros tipos de fintas. Tipos de fintas según la ejecución. Enseñamos a hacerlo con dos pies, la parada, la salida, o con un pie en forma de carrera. Tipos de fintas según la orientación. Enseñamos a nuestros jugadores, o continuamos la mejora de nuestros jugadores con fintas frontales, como la que acabamos de ver, como la mayoría de ellas, pero también con fintas de espaldas, cuando un extremo circula y recibe y el oponente le sigue, gira, evidentemente los pivotes, muchas más fintas, o en situaciones, por ejemplo, defensas presionantes, que recibes prácticamente de espaldas, aprender a girarse, aprender a salvar la oposición del oponente. Pero también hay otro tipo de fintas que son con el balón, es decir, fintas de lanzamiento, fintas de pase, fintas simples, fintas dobles, fintas en el primer paso, fintas en el segundo paso, fintas en el tercer paso, o enseñar a fintar con un bote, o enseñar a fintar desbordando a mi oponente con varios botes, en situaciones de contraataque. Por eso os decía antes que sí que hay muchos elementos genéricos que vamos a tocar, como por ejemplo el tema de las fintas, pero dependiendo de la fase, si estamos hablando de contraataque, el trabajo es distinto porque las características reales del juego son completamente diferentes, ¿vale? Pero todo se tiene que trabajar y todo se tiene que entrenar. De finta. A ver si carga el vídeo. Aquí una primera finta de fijación y otra finta de... Bueno, la verdad que analizar a Alex Dusevallev es todo un libro abierto de cómo se finta y de la cantidad de recursos que tiene. Finta de lanzamiento, finta con un paso, finta todo lo que se ponga por delante, ¿no? Para llegar a este dominio de trabajo, de finta, es lo que también me gustaría transmitiros. Para llegar a este dominio de finta, hay muchísimas horas de repetición de ese movimiento de gesto, de finta de lanzamiento y a la vez finta de desplazamiento, sin perder la orientación, fijando bien al oponente. Es muchas horas de técnica, de repetir técnicamente ese movimiento, derecha-izquierda, izquierda-derecha, derecha-izquierda, mecanizar ese movimiento de forma adecuada, porque si se mecaniza ese movimiento de forma errónea, al final es un defecto, no un acierto. Mecanizar ese movimiento
solamente lo podemos hacer con el entrenamiento de repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir, ¿vale? Ahora veremos a ver cómo podemos hacerlo, sin que sea tampoco aburrido o de dónde podemos sacar tiempo para hacerlo. Otro ejemplo, también del mismo jugador, de lo que es una finta. Insisto, para conseguir fintar, esto sería una finta doble, no es una finta de lanzamiento, es una finta doble. Derecha-izquierda, izquierda-derecha, con los pies. Para conseguir esto, se necesita, o sea, nadie es, aunque este tiene buenos genes de su padre, uno de los mejores de la historia, nadie nace sabiendo, esto se entrena. Fijaros, esta mecánica de derecha-izquierda, derecha-bote, izquierda-derecha, esta mecánica, para hacerlo de esta forma y dejar al oponente como lo deja, esa secuencia de trabajo se entrena mucho, 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 mucho. Hay jugadores que evidentemente, efectivamente, en la primera propuesta que vosotros le hacéis, lo cogen a la primera, otros jugadores no, pero con la práctica todos terminan moviéndose y fintando y con la práctica. Vamos a ver. Decís antes, ¿en qué proporción se trabaja? Podemos trabajar. Depende. Pero podemos sacar tiempo. Como os voy a proponer ahora, en calentamientos, en sesiones que pongáis de preparación física, podemos reducir tiempo de juego o tiempo táctico para poder hacer estos trabajos. No todos los días, pero 1 o 2 días puedo dedicar un entrenamiento a este tipo de tareas. Os propongo, como me imagino que habéis podido leer, entrenamientos de tipo que consideramos integral de la acción individual, que es donde estamos trabajando elementos de preparación física, elementos de fuerza, de coordinación intermuscular, de fuerza explosiva, elementos de velocidad y elementos técnicos. No es necesario dedicarle un entrenamiento solo a la fuerza. Se puede hacer, por supuesto, pero si queremos sacarle más rendimiento, podemos sacarle un rendimiento al trabajo, a un tipo de trabajo de fuerza y a la vez a un tipo de trabajo técnico. En este caso, mi propuesta es, por ejemplo, este ejercicio con discos de 10 kilos, trabajar un gesto técnico de finta de lanzamiento. Coordinando bien los pasos, fijaros, sin desequilibrarnos. Difícil con un disco de 10, a veces los jugadores al principio, cuando yo les proponía estas tareas, no podían hacerlo porque se descoordinaban con el movimiento del disco, pero les proponemos un ejercicio, en este caso de finta de lanzamiento, como que si les propongo cualquier otro tipo de ejercicio de físico, de finta, ¿vale? Podemos hacer también, por ejemplo, aplicando balones medicinales, en este caso, igual, el dominio, como veis, con 2 pasos, ¿vale? Para buscar jugadores rápidos que en pocos pasos y con pocos gestos sean capaces de hacer cosas. Y en este caso, con el balón medicinal, aplicando. Buscamos velocidad, fuerza explosiva, buscamos coordinación intermuscular porque estamos técnicos. Y nos permite trabajar elementos de técnica específica de forma analítica sin ningún tipo de carga táctica, con lo cual la atención la podemos dedicar única y exclusivamente a esto. Otros ejercicios que también podemos hacer con la finta y tal, pues es una fila y venga con un cono y fintar perfectamente. En este caso, por ejemplo, de fintas, también os propongo estas situaciones. Estos jugadores, aquí se les plantea, por ejemplo, libre, que hagan la finta como ellos quieren, ¿no? Lo que buscamos es también un poco más de trabajo de velocidad de ejecución, como veis, esa explosividad en este jugador, la explosividad y el salto. Podemos dedicar una finta en concreto, ¿vale? La finta de impulsión, izquierda, derecha, izquierda, con 3 saltos, y repetir y repetir y repetir una y otra vez esto. Evidentemente esto solo no vale, esto luego hay que aplicarlo al juego, hay que aplicarlo al entrenamiento, ¿vale? Lo mismo en cargas ya más especiales en cuanto utilizamos el balón medicinal. Evidentemente, insisto, estamos trabajando una parte del entrenamiento de fuerza, estamos trabajando una parte del entrenamiento de la velocidad y estamos trabajando una parte del entrenamiento de la técnica específica. Como decía antes, el entrenamiento solo de la técnica
es importante, pero no es suficiente para luego superar al oponente. Tenemos que ser capaces de adaptar luego tareas reales de juego. Podemos trabajar esto en el calentamiento, por ejemplo, con los balones medicinales o con pases, por ejemplo, filas uno frente de otro, con pases, un elemento técnico y luego ponerlo a propuesta en situaciones. Por ejemplo, en este caso, el elemento que os pongo aquí de trabajo, esta finta de lanzamiento que estábamos haciendo con los discos, finta de lanzamiento lateral para lanzar con 2 pasos. Fijaros en este lanzador, ahora lo repetimos, derecha, izquierda, finto, lanzo. ¿De acuerdo? Eso lo hemos estado mecanizando con el disco y con el balón medicinal. Derecha, izquierda, finto, lanzo, en el último paso. En este trabajo le damos una opción al atacante fácil porque el oponente tiene que desequilibrarse antes de recibir y luego finto, lanzo. ¿Vale? Evidentemente podemos complicar el ejercicio como queramos. Otra vez ahí, finta, lanzamiento. ¿Correcto? El tipo de finta, el tipo de lanzamiento, eso ya como queráis. Estos ejercicios también los complicamos, como hemos visto antes, por ejemplo, con los niños entrenando, que en lugar de empezar desde parado, que yo lo que quiero desde parado es porque quiero que cojan exactamente bien ese movimiento y ese gesto técnico. Pero si lo quiero dotar de alguna dificultad táctica, les meto un crucecito para que luego cuando llegue este jugador se encuentre una dificultad táctica que no espera y a la vez tenga que hacer ese gesto técnico. No sé si me explico, si no, luego me preguntáis y os lo aclaro mejor, ¿vale? Trabajar la finta de forma analítica es bueno, pero como digo, no es suficiente. Estas formas jugadas, como esto, por ejemplo, fijaros aquí en este jugador, zurdo, 2 contra 2, como os explico aquí, ejercicios de 1 contra 1 con la ayuda de un pivote que me puede bloquear o que puede demarcarse, tengo mucho espacio, acciones de 1 contra 1 para trabajar más a nivel táctico. Aquí no estamos pensando en el momento que me pongo frente a un jugador. Aquí yo lo he provocado en este ejercicio, yo lo he provocado como entrenador porque les he planteado una tarea muy dirigida, muy controlada. Sí que estoy pendiente del gesto técnico, ¿vale? Una pequeña dificultad táctica que supera al oponente, pero es una dificultad táctica asumible para el lanzador, ¿vale? Es asumible para el lanzador, puedo trabajar. En el momento que yo planteo abajo situaciones de juego, yo ya no puedo decirle al jugador, oye, izquierda, derecha, derecha, izquierda, o finta aquí, o finta allá, ¿no? Es un juego, ya es una guerra, ya es una lucha 1 contra 1. Por tanto, para mí, para llegar a eso, me viene bien formas jugadas, me viene bien este trabajo de acciones de 1 contra 1. Y me diréis, pero es que no tiran. Ya, pero es que estoy trabajando las fintas. Quiero centrar la atención de mis jugadores en la finta. El hecho de utilizar puertas, ¿lo veis? ¿Por qué lo hago? Pues por una cuestión de metodología. Si yo pongo en una fila, 2 filas, sobre un cono, viene un jugador, hace una finta, coge el balón, se va al final de la fila y al minuto y medio le toca otra finta. De esta forma tengo a todos los jugadores repartidos por el campo, haciendo fintas a los que les toca hacer fintas, haciendo desmarques a los que les toca hacer desmarques y defendiendo a los que les toca defender. Gano tiempo, gano recursos para trabajar muchos elementos de táctica individual. Por ejemplo, podríamos estar trabajando, como decía ayer Jorge, elementos de táctica individual defensiva. Puedo estar trabajando con el pivote elementos de táctica individual del desmarque para ayudar a mi compañero, mientras el otro está trabajando fintas, el trabajo de 1 contra 1 de fintas. ¿De acuerdo? Así que podemos trabajar desde muchos aspectos y el tiempo no es problema, ni la edad. Insisto, estos son jugadores profesionales. ¿Vale? Vamos a pasar a hablar trabajo de lanzamiento con oposición y ya acabamos. Si os parece, Alejandro, abrimos ahora otra vez otro turno de propuesta de preguntas. Perfecto. Y así también descansáis de mi voz un rato. No hay problema. Acá Edson Alves de Sousa dice, en los desmarques y los trabajos sin balón depende mucho de una visión o percepción periférica individual y colectiva del ataque con relación a la defensa. ¿De qué forma podemos mejorar
más esa situación, porque no es siempre que a partir de una acción individual ocurre una percepción colectiva. Bueno, la podemos provocar nosotros, es decir, que una acción individual lleve a una acción colectiva. Por ejemplo, yo puedo decir a mis jugadores en un ejercicio de pases, les puedo decir, venga, vamos a hacer una permuta y cruces, pero antes de recibir, que hay un cambio de dirección y un cambio de ritmo, ¿vale? Eso, analizarlo y luego ponerlo con oponentes, obligando a mi jugador sin balón a arrastrar al oponente o a irse por detrás de él. Estoy llevando una acción táctica a un elemento individual. De todas formas, cualquier duda, la herramienta que yo siempre utilizo, como os he dicho, son los juegos. Es decir, en los juegos me está dando, dependiendo, yo me tengo que dar un poquito vueltas a la cabeza de qué norma pongo en el juego para que tácticamente me ayude a que esas acciones individuales sí que tengan sentido. Acá pregunta Fidel Eliseo Cabezas, dice, buen día, ¿las fintas se pueden realizar sin balón o es necesario con balón? Bueno, a ver, hay discusiones entre los teóricos de la finta con balón y la finta sin balón. Yo prefiero hablar del desmarque como la capacidad de superar al oponente sin balón y a la finta a la capacidad de superar al oponente cuando tienes el balón. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Dice, las acciones de 2 contra 1 o 2 contra 2 con respuestas en cruces que visan profundidad y continuidad son muy buenas. Percibimos mucho que en el juego de Francia eso. ¿Para usted ese tipo o forma de acción parece buena, ya que dificulta mucho el trabajo del defensor? Bueno, a ver, si se refiere la pregunta a los ejercicios que estábamos viendo, evidentemente el 2 contra 1, digamos con el manual en la mano, no es el cruce la opción, ¿no? Porque no se respeta conceptos de anchura y no se respeta conceptos de profundidad. Pero estamos trabajando, por eso espero que la primera parte haya sido escuchada. Estamos trabajando en una perspectiva muy global, es decir, estamos trabajando en esos ejercicios el desmarque y estamos trabajando una toma de decisión sencilla. Proponemos el cruce porque en el juego colectivo después vamos a hacer este tipo de trabajo. Primero, un juego sin balón y cuando recibo voy a hacer un cruce. Porque yo soy el entrenador y quiero que se haga así, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? Entonces tengo que enseñar a que esa acción individual se haga bien y tengo que enseñar a que esa pequeña dificultad que es un defensor contra 2 oponentes se solvente siempre de forma segura, de forma que yo a mis jugadores estoy trabajando a nivel individual tácticamente de forma eficaz y de forma segura, que me muevan ese balón y que hagan esa acción. Otra cosa sería ver si para trabajar, por ejemplo, como hace Francia, como hace España, como hacen otros equipos, frente a un 5-1, trabajar el cruce para arrastrar al avanzado. Sí, es una acción táctica muy buena, ¿sí? Porque llevas a 2 jugadores, marcan a 1, pero se crea un espacio muy grande y muy amplio en la zona contraria de donde está el avanzado. Pero igual, son elementos que se deberían valorar desde una perspectiva de juego colectivo. Y ahora lo que estamos hablando es de una perspectiva de juego individual, de la acción individual. Bien. Acá Denis Santiago García dice, en los cruces el que ataca el espacio y junta 2, si trae el brazo bajo facilita el cambio de oponente y si lo trae alto fija mejor, pero dificulta el pase para la continuidad. ¿Cuál recomienda? Es que de los cruces vamos a hablar la siguiente ponencia que va del juego colectivo y de los medios básicos. El cruce es uno de los medios básicos. Evidentemente, te voy a hacer la respuesta en cuanto a la acción individual, y es en cuanto a lo que es el manejo con balón. En un cruce siempre mantener el balón lo más lejos posible del defensor y el pase ejecutarlo a la zona que domina el atacante y lejos del defensor. Es decir, puedo hacer los cruces armando y desarmando como quiera, pero manteniendo esa precaución con el
con el defensor. Me imagino que te referías a la acción individual de cómo es más fácil pasar el balón. Pasar el balón por abajo en el cruce o pasar el balón desde aquí arriba. Y ahí mi respuesta sería, proponle a tu jugador todo tipo de pases, con todo tipo de desarmados y en diferentes situaciones de cruce en ejercicios analíticos. En una fila, como estabais viendo ahí con los entrenamientos de los nenes, una fila tal, bueno, pues ahora pasamos todo ese balón por abajo, ahora pasamos todo ese balón por arriba. Pero cuidado que el oponente nos puede cortar el balón. Es decir, que siempre va a haber un componente técnico, que es la forma de pase, y un componente de táctica individual, que es saber cómo supero la oposición de mi oponente. Eso ya es trabajo del entrenador, de saber afinar con las tareas de entrenamiento. Acá tenemos una de Alberto Zabalegui, dice, buenas Rafael, ¿recomienda siempre empezar siempre por lo analítico? ¿En qué momentos de dominio de lo analítico pasar al juego? Lo mismo en base a ¿en qué rendimiento? No es... no es una fórmula. Es muy buena pregunta, gracias. No es cuestión de eliminar una cosa por otra o poner una cosa en prioridad, ¿no? Para mí es más fácil, para vosotros seguro que también es más fácil en una cuestión de progresión metodológica del entrenamiento. Es decir, de algo más general a algo más especial, de lo más general a lo más especial. Lo especial es el juego real. El juego real. Cuando trabajamos de forma analítica algo que está más alejado, por ejemplo, lo importante de que sea izquierda-derecha, derecha-izquierda o ejecutar una finta de brazo, está lejos de lo que es en realidad un 1 contra 1. Por lo tanto, lo puedo trabajar de forma analítica antes, repetir muchas veces esa acción técnica, luego hacerle una progresión a táctica individual con una pequeña oposición de un oponente o con una pequeña toma de decisión, por ejemplo, con un silbido, con una palmada. Si doy una palmada, punto fuerte; si doy 2 palmadas, punto débil. Ya es una pequeña toma de decisión rápida, ¿no?, de táctica individual. Y después, progresivamente, trabajar, pues, como estabais hablando, en 2 contra 2, por ejemplo, situaciones de bloqueo, situaciones de cruces, utilizando estos elementos técnicos. El tiempo que tenemos que dedicar a cada cosa depende del nivel de vuestros jugadores y de la edad. Es decir, la técnica se debe trabajar en edades tempranas, dedicarle muchas horas a trabajar técnicamente. Lo que pasa que no solamente técnica, también podéis trabajar táctica, pero el volumen de trabajo técnica, táctico, individual es mayor en edades de formación y en iniciación. Bien. Bueno, acá otra. En el entrenamiento de fintas se habla de pesos, más no de repeticiones. ¿Cuál sería la relación entre ambos? Eso pregunta. Bueno, eso depende. Nosotros normalmente cuando buscamos dentro de esto, me imagino que la pregunta es dentro de lo que os he propuesto de entrenamiento. Los pesos son orientativos, dependen. Yo esto es porque jugadores que sé que esos pesos los mueven de forma adecuada y correcta, y los balones medicinales igual, hay que tener cuidado. Depende con quién trabajemos. Trabajamos con chicas o trabajamos con gente en formación y tal, hay que tener cuidado con los pesos. Pero se puede encontrar un peso genérico simplemente para tener una dificultad y tener un móvil. Las repeticiones varían dependiendo de lo que queramos trabajar. Aquí, por ejemplo, si estamos trabajando en situaciones normales, la regla del 10-10 siempre va a venir bien, ¿sabes? 10 repeticiones. Series 4, 6, 8, depende del tiempo que tengáis, depende de lo que queráis trabajar, eso depende mucho. Quiero trabajar más velocidad, pues el peso menos, repeticiones rápidas, 6-7 repeticiones y pocas series. Quiero trabajar más a nivel de resistencia, a nivel de fuerza explosiva, pues tengo que ir variando un poquito más las cargas en eso, pero insisto, eso deberíamos tener para poderlo explicar bien y cómo acertar en las series. Tendríamos que tener otra charla, porque eso iría dentro de otro curso que sería de preparación física específica y dentro de la acción integrada del 1 contra 1. Como base, nunca os equivocaréis si lo hacéis entre 6, 8 repeticiones, siempre estaréis aceptando. Y hacemos la última acá que tengo, de Kevin Mario Jr.
Dice, buenas tardes, ¿con qué intensidad trabaja la defensa u oposición en estos ejercicios? Bien, esto también depende depende de muchos factores. Depende del nivel de los jugadores, depende por ejemplo, si pongo a dos atacantes muy flojos contra mi mejor defensor y el defensor está a tope, evidentemente el trabajo no va a salir todo lo bien que yo quería. Depende un poco también los objetivos que busques como entrenador. Te sabría decirte, intentar ¿cuál era la pregunta? Que se me ha ido la idea, perdona. La pregunta, ¿con qué intensidad trabaja la defensa u oposición? Perdona, sí. Si quieres que trabajen con éxito, puedes poner una defensa pasiva. Si quieres que haya éxito, puedes poner una defensa intensa, pero en inferioridad numérica, ¿vale? Si estás trabajando, por ejemplo, en la élite, nosotros, en la élite, a mí me gusta trabajar siempre 100%. A máxima intensidad el defensor y a máxima intensidad el ataque. Evidentemente, eso va un poco al criterio de no es lo mismo entrenar en la élite a un equipo de Champions que entrenar a un equipo de iniciación. Es lógico, ¿no? Yo, por ejemplo, en muchos de vosotros que sois seleccionadores de equipos senior, a mí yo recomendaría, yo trabajaría siempre 100%. 100%. Lo que pasa es que, claro, si mi defensa es mejor que mi ataque, pues les hago tocar un cono primero, les pongo una dificultad o algo que me ayude a que el ataque salga mejor. Pero en realidad, cuanto más real y cuanto más parecido sea al juego, mejor. Si hace falta trabajar analíticamente, pues ya tenéis los calentamientos o tenéis elementos como os propongo ahí yo, de trabajo de preparación física y tal. Pero luego en el juego, pues, dependiendo del nivel, sí se puede hacer al 100%. Yo lo hago mucho, ¿eh? Bien. Vamos a la última de Olson Daniel. Dice, ¿en qué punto del juego podemos usar fintas? ¿Son fintas parte de la estrategia física o táctica? Bueno, la finta es una parte más del juego individual, que es lo que estamos tratando hoy. La acción individual me lleva a buscar desmarques, me lleva a buscar finta y me llega a lo que vamos a ver ahora, que estáis viendo ahí, a lanzar con oposición o a lanzar desde zonas exteriores que la oposición no la tengo enfrente, pero sí que me está cerrando el ángulo de tiro. La finta, dependiendo de lo que nosotros busquemos, es como todo. Si tú buscas un cruce, como veríamos de Karacic, pero el que está haciendo el cruce es el bajito fintón, lógicamente vas a ir a fintar. Pero si el que está haciendo el cruce es el lanzador, ahora no, va a utilizar el lanzamiento, no va a utilizar la finta. Ahora os lo explico esto en la parte esta que viene de lanzamientos. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, Rafa, empecemos con esta parte ya y vale. Así. Bueno, pues voy a intentar rápido porque esta parte también es larga y lleva vídeos. Bueno, como estábamos hablando, lo paso rápido esto porque es un poco de lo que estábamos hablando. Ahora, precisamente contestando la pregunta del compañero, a veces no encontramos la situación de finta, pero de forma intencional buscamos que un jugador vaya a lanzar. Es decir, el lanzamiento con oposición no siempre es un lanzamiento desde lejos. Puede ser un lanzamiento con oposición desde 6 metros o desde 7 metros. Pero sí que es cierto que la búsqueda, por ejemplo, que decía, no es lo mismo hacer este trabajo de permuta, que vais a ver si arranca el vídeo. No lo mismo ver este trabajo de permuta para Karacic, que viene a fintar, que para Makochet, que viene a lanzar. La intención táctica es buscar circunstancias buenas para lanzar. Bueno, para este jugador es una muy buena circunstancia para lanzar. Puede saltar en 9 metros sin que ningún oponente prácticamente con una oposición nula o inexistente, ¿no? Si este jugador soy yo, pues esa no es una buena circunstancia para lanzar porque posiblemente le pegue un balonazo en la tripa al defensor y si no tengo defensores quizás yo no llegue a la portería lanzando, ¿no?
dentro de lo que es el juego, nosotros como entrenadores, sigo respondiendo quizás a la pregunta de antes, nosotros como entrenadores vamos a provocar dónde queremos encontrar esa finta. La vamos a buscar, como hacíamos antes con Alex Dusevallez, en un espacio donde Alex Dusevallez va a ser bueno. Esta acción de buscar el juego individual con un lanzamiento con opositor, se la vamos a buscar o se la vamos a preparar a nuestro lanzador, no a nuestro extremo, ¿no? Es evidente, ¿no? Bueno, paso un poquito por alto esto porque es un poco conceptual de lo que sería los aspectos de eficacia mecánica técnica que tenemos que trabajar y los aspectos de trabajo de táctica individual. Paso un poco rápido porque hay un aspecto que quiero ver, es en lo que sería el trabajo de preparación del lanzamiento del extremo. Nosotros proponemos igual situaciones para mejorar la zancada del extremo, por ejemplo, estas situaciones con una, como veis aquí, un problema, una resistencia de un compañero, buscando la máxima aceleración de las piernas, buscando que el jugador... Estamos trabajando aquí, en estas diapositivas que os he preparado, no es solamente trabajar el lanzamiento del extremo puro y duro, es decir, dónde lanza el extremo, ¿vale? Estoy trabajando técnicamente la preparación del lanzamiento desde el extremo y estoy trabajando técnicamente la orientación del lanzador. El entrenamiento va encaminado a eso, a ese trabajo técnico, ¿de acuerdo? El ejemplo correcto es este, por ejemplo, aquí estamos buscando una aceleración máxima que no se frene las piernas para conseguir en muy poquito ángulo, como tenemos aquí, un correcto salto. Estoy trabajando a nivel de técnica, de desplazamiento, de velocidad de ejecución del desplazamiento y de dominio de la recepción, dos apoyos, saltar y lanzar, ¿vale? Insisto, esto hay que hacerlo de forma analítica, muchas repeticiones, y de todo lo que trabajemos técnica tenemos que hacer muchas repeticiones. Aquí no hay un concepto táctica individual de lanzamiento desde el extremo. Aquí les explico, por ejemplo, me vais a permitir, es un poco quizá largo tal, pero mientras voy hablando, aquí les explico lo importante que es la orientación del tronco y el armado en el lanzamiento. Técnica. Aquí estamos hablando de técnica. Estamos proponiendo al lanzador una conceptualización de lo que tiene que hacer en el aire. Por lo tanto, cuando hablamos de eso, de técnica, necesitamos darle una información muy concreta y muy concisa y no darle ahora un problema de que tenga que meter gol, por ejemplo, o darle información táctica, porque si no, no va a estar pendiente de lo técnico. Ahora me centro en la técnica, por ejemplo, en este caso, les pongo aquí. ¿Por qué les pongo aquí? Porque es ahí donde el balón va a ver y ellos no. Aquí les hago un ejemplo de lo que es la orientación en el salto. ¿Dónde tengo que saltar? ¿Hacia dónde tengo que saltar? Nunca hacia el portero, siempre tengo que saltar ganando ángulo de tiro, ¿vale? Y aquí les explico un poco lo que es la orientación del tronco. Aquí es donde ellos muchas veces ven solo portería. Pero les sitúo aquí porque desde aquí ellos ven red, no ven portero. El balón, del brazo, siempre debe de estar en una posición donde permita lanzar a diferentes zonas, ¿vale? Evidentemente con diferentes desarmados. Pero un poco como os decía al principio, si yo voy diciéndole al jugador que tiene que tirar siempre con un desarmado aquí porque es extremo para ganar ángulo de tiro, va a perder muchas zonas de lanzamiento ahí. 3 arriba, una al corto, otra al largo, otra por encima de la cabeza del portero en el centro y otras 3 abajo. Una al corto, otra abajo y otra por debajo de las piernas. Hay lanzamientos listados, hay lanzamientos de recursos de los que, es decir, hay muchos recursos. Ese será otro entrenamiento. ¿Me explico? Ese será un entrenamiento táctico, un entrenamiento de variedad, de observación, etc. Ahora vamos a trabajar técnica de preparación del lanzamiento. ¿Correcto? Entonces, la función adecuada es aquí, cuando el jugador trabaja técnicamente bien. ¿Yo qué le corrijo? Yo aquí le estoy corrigiendo esto. Yo aquí le estoy corrigiendo que técnicamente lo está haciendo bien. No estoy valorando el lanzamiento, no estoy valorando el gol. Ahora, en este caso, a lo mejor dentro de 10 minutos después de repeticiones sí que empezamos a trabajar para buscar eficacia, para buscar un trabajo de táctica individual.
Lo que le estoy proponiendo es esto. ¿Buenas circunstancias para los extremos para lanzar? Sí, son buenas circunstancias, por lo tanto, tengo que entrenar muchas situaciones técnicas y tácticas individual para que este jugador me meta goles. ¿Entiendes? Más ideas de trabajo, pero igual son situaciones de lanzamiento con poco ángulo, es hacia dónde tengo que saltar. Por ejemplo, cuando tenga poco ángulo, cuando estoy saltando desde la esquina, cuando prácticamente no tengo ni medio metro. ¿Qué le decimos al jugador? Que el salto nunca puede ser hacia allá donde está haciendo el salto, debe ser hacia acá. Para ganar ángulo de tiro y obligar al portero a que levante una pierna, se mueva, me dé algún recurso. ¿De acuerdo? Como vamos un poquito justo de tiempo, me voy a saltar estos vídeos que son un poco más de lo mismo, que son buscar de trayectorias adecuadas y de lanzamientos, pero con un análisis como muy técnico. Y voy a pasar a la siguiente parte, que es un poco del trabajo del lanzamiento en primera línea. Aquí lo que planteamos es ejercicios donde la ejecución de lanzamiento la vamos a hacer solo con dos apoyos. En la búsqueda de jugadores que sean capaces de crear situaciones rápidas o finalizar situaciones que se han creado con poco tiempo, con pocos pasos y con pocos gestos. Es decir, buscando lo que a mí me gusta en mi juego posicional, velocidad en el juego. Si yo tengo jugadores que con pocos pasos, pocos gestos y con pocos desplazamientos, con poco tiempo, son capaces de lanzar, son capaces de crear peligro, me van a dar una riqueza en mi juego colectivo que no lo tengo si no lo entreno. Por eso estas situaciones las entrenamos. ¿De acuerdo? Buscamos en el desplazamiento velocidad de la frecuencia de zancada. Eso es muy importante. La aceleración de los dos últimos pasos en el lanzamiento es fundamental para conseguir ganar potencia de lanzamiento. No solamente el brazo, sino las piernas. Las piernas trabajan a veces mucho mejor el lanzamiento que el propio brazo. ¿Vale? Y otra cosa muy importante, la orientación en el tronco y tal, para preparar una buena palanca de lanzamiento, tanto en apoyo como en salto. Esa velocidad gestual me ayudaba. El tema de los discos que os he puesto antes, ese disco de trabajo, de entrenamiento y tal, todo ese trabajo de desplazamiento, todo ese trabajo de velocidad gestual me ayuda, ese trabajo de preparación física. En lo que es la ejecución, como digo, la aceleración de los últimos pasos para ganar la potencia, la orientación del tronco, la orientación del brazo y el equilibrio corporal. Ahora vais a ver un ejemplo de lo que quiero decir. Buscamos ejercicios de ejecución mecánica, simplemente con oposición de uno contra uno, ejercicios donde metemos, como hemos visto antes con los chavales, pequeños trabajos de superioridad numérica, sencilla, para que lo está, y luego diferentes formas de juego de lanzamientos en situaciones de juego real. Un poquito rápido. Aquí lo que os decía, estas situaciones de uno contra uno, ¿vale? Situaciones donde, si fijáis, son dos pasos lo que proponemos, no siempre lo hacen bien, de trabajo. Hacemos un primer gesto, aquí tal, y ahora recibir y lanzar. Derecha, izquierda, lanzar, ¿vale? Son situaciones de uno contra uno, donde igual le damos al jugador una serie de pautas técnicas que tiene que hacer, ¿vale? Este ejemplo lo vais a ver todavía mejor porque la cámara está. El trabajo de lanzamiento con oposición, de saber superar la posición. En este caso, el trabajo técnico que proponemos es cómo superar la posición frente a un oponente de lanzamiento en suspensión. Y decimos, no saltar hacia él, desplazarle, es decir, desplazarle un poquito al defensor, intentar no saltar hacia él, ¿vale? En este caso es un ejemplo claro, es decir, no saltar hacia el defensor. Fijaros que el salto, la intención, otra cosa es que el defensor sea capaz en el blocaje de corregir su posición y cerrar, pero si yo ya en el salto en una trayectoria, como veis, que no es una trayectoria lineal hacia el defensor, estoy dificultando la acción del defensor, estoy provocando la facilidad para superar la posición del defensor por aquí. ¿Vale? Otra opción, con fintas de lanzamiento. Finta de lanzamiento para fijar un poquito la acción del defensor y poder superarle la posición. ¿Vale? O, como habéis visto, en este caso, superando con la opción del tronco, con lo que llamamos el lanzamiento rectificado, ¿no? El lanzamiento de cadera en caída, ¿no? Es decir, rectificar toda la postura del cuerpo para superar la posición. Insisto, si nosotros no les proponemos estas tareas, estos ejercicios a los jugadores, difícilmente luego, cuando hagamos las situaciones de juego, la permuta, por ejemplo, que exponía antes de Veszprém con Matosek. Yo puedo decirle, hombre, Matosek, te hemos creado una situación perfecta y muy fácil para que tú puedas lanzar, macho, y no las metes. Y te puede decir el jugador,
Ya, pero es que yo no entreno lanzamientos, solo entreno las jugadas, pero los lanzamientos no los entreno. Por tanto, tendría toda la razón si no le proponemos este tipo de entrenamientos a nivel de mejora individual del lanzamiento con oposición, evidentemente no van a mejorar. Y luego eso lo vamos a notar nosotros en el juego colectivo. Estas tareas, también, estas tareas adornadas con elementos de táctica simple, va muy bien. Por ejemplo, aquí es una acción sencilla con un pivote a tomar una decisión. Insisto, seguimos con el elemento de 2 pasos. 2 pasos, lanzo o paso al pivote. Poco tiempo para decidir, poca solución. O paso o lanzo, pero no tienes tiempo para decidir porque estoy imitando yo el desplazamiento con 2 pasos. ¿De acuerdo? Derecha, izquierda, lanzo. Derecha, izquierda, paso al pivote. Derecha, izquierda, lanzo. Pongo derecha, izquierda aquí como ejemplo porque es un elemento técnico, que yo he decidido trabajar en estos ejercicios en concreto. Podría perfectamente conseguir decir, bueno, este trabajo de lanzamiento va a venir con libertad de pasos, pero después de un cruce o después de un contracruce o después de un bloqueo, te vas a encontrar una posición y vas a tener que lanzar, ¿vale? Eso ya lo dejo a vuestra imaginación y a vuestro... Elementos también de situaciones de 3 contra 2, muy sencillas, con mucho espacio. Fijaros, buscando una combinación de una jugada que en este caso nosotros teníamos, que le llamamos 15 y tal, donde el jugador, con esos 2 pasos, derecha e izquierda, tiene que decidir, lanzo, paso al extremo, paso al pivote. Toma de decisión rápida, pero estoy trabajando elementos técnicos también. Estoy trabajando elementos técnicos. Estoy trabajando que el lateral, primera línea que recibe, haga todos sus movimientos de lanzamiento o de pase con 2 pasos. Derecha, izquierda, ¿lo veis? Y a partir de aquí, lazo, paso pivote, paso extremo. No le dejo que haga más pasos. Al poner esa norma y al haber estado trabajando antes técnicamente un movimiento, estoy trabajando táctica grupal, estoy trabajando táctica individual y estoy trabajando técnica específica de lanzamiento. ¿Vale? Lo dejamos aquí en un juego, en situaciones de trabajo real, juego de lanzamientos, igual. Por ejemplo, la norma es que solo se le permite un pase y solo se le permiten 2 pasos, que es lo que estamos trabajando. Un pase y lanzamiento, y con oposición siempre. Con lo cual, ese primer pase tiene que ser un pase bueno, ¿de acuerdo? Vamos 2 contra 2, para que lo entendáis, ¿vale? 2 defensores, hay un pivote que me ayuda, 2 defensores, 2 atacantes. Un pivote que ayuda, que puede recibir, ¿de acuerdo? Y se buscan situaciones de lanzamientos. Estos juegos de lanzamiento son muy buenos. ¿Por qué? ¿Por qué es juego real? Ojo, es juego real solo para lanzamientos. No permitimos fintas, no permitimos pases al pivote, no permitimos bloqueo, no permitimos otro medio básico. Estamos trabajando solo lanzamientos. Podemos permitir solo lanzamientos en apoyo, podemos permitir lanzamientos como estoy haciendo aquí, limitándole solo a 2 pasos. Podemos dar libertad de todos los pases que quieran y todos los pasos que puedan dar. Es decir, eso... Pero el juego, el entrenamiento es bueno porque, igual que os decía antes de las puertas y tal, están mucho tiempo haciendo lanzamientos, están mucho tiempo haciendo lanzamientos en tiempo real y en situaciones reales de juego. ¿Bien? Por último, y solamente nombrarlas, las fijaciones, ¿de acuerdo? La fijación. Antes hemos visto todo lo que conlleva la acción individual. La intención de desmarcarse, la intención de fintar, la intención de lanzar con oposición. Como os digo aquí, no siempre podemos superar al oponente, pero en nuestro deporte un recurso que tenemos no es fracaso, sino consigo superar al oponente, consigo fijarle al oponente. Como os digo aquí, el pase nos relaciona con el compañero siempre. La fijación nos da referencias del rival y son la base del juego colectivo. Por lo tanto, lo dejamos aquí en lo que es una fijación, que es menos que la acción de no superar, no fintar, no lanzar, pero sí la opción de generar la atención de jugadores para dejar, en este caso, a un jugador mío solo. Si se continúa la opción, este jugador estaría solo. Como os he dicho antes, la fijación la dejamos aquí porque es la base del juego colectivo y es
aparte de que me vais a permitir que os dé otra charla, otra chapa, antes de la próxima presentación, antes de entrar a lo que vosotros queréis, que es ver jugaditas y todo y tal, que evidentemente os vamos a enseñar, el punto de partida que quiero que teoricéis desde el punto de vista analítico y tal, va a ser desde las fijaciones, ¿de acuerdo? Ahora sí ya he terminado. Ya las preguntas, Alejandro, lo que quieran, lo que queráis y el tiempo que digáis, estoy disponible. Perfecto. Bueno, estamos esperando. Dice Álvaro Víctor Romero, dice, ¿qué tan amplias deben ser las asignaciones? Es decir, ¿cuántos elementos de decisiones se deben incluir para que los equipos en formación? Hacerlo sencillo bien. Y según vayan haciendo bien lo sencillo, ir complicándolo. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Es decir, si damos mucha información táctica y damos mucha exigencia táctica, podemos nublar al jugador de iniciación y al jugador de élite. Podemos, eso está claro. Hacerlo fácil y hacerlo bien lo fácil. Situaciones de 2 contra 1, aburriros de hacer 1000 repeticiones hasta que se hagan con los ojos cerrados y se hagan bien. Situaciones de 3 contra 2, exactamente igual. No vayáis a una complicación cuando todavía no domináis lo fácil. ¿Para qué quiero yo jugar con 80.000 cruces y 3.000 bloqueos si no saben dar un cruce bien? Porque no se saben pasar bien el balón, ni saben interpretar un bloqueo. Empezar por enseñar primero los cruces, empezar por enseñar primero los bloqueos, empezar por enseñar primero a las cosas sencillas, a resolverlas, y a partir de ahí vuestra capacidad como entrenador está el dificultar poco a poco más la acción. Pero vamos, también os recomiendo, cuanto más sencillo propongáis el juego, si lo dominan, yo me complicaría lo justo. Perfecto. No sé si hay alguna consulta más de los panelistas. Estamos esperando las consultas. No veo ninguna por ahora. Luego te están pidiendo, acá hay una consulta que dice si puedes luego dar tu correo, y que agradecen mucho y que es muy buena tu presentación, tu ponencia. Muchas gracias. Como he dicho antes, es una pena que no podamos interactuar, porque en la interacción es también, no solamente porque yo me tenéis que perdonar, me puedo expresar mejor, y sobre todo imaginaos si pudiéramos tener sesiones prácticas donde pudiéramos ver todas estas dudas que tenéis, pero a la vez entrenando, ¿no? Sino porque de lo que a otro compañero se le contesta, está solucionando la duda a otro sin querer, ¿no? Bueno, ojalá pudiera tener ya vendrán todos, y muchas gracias por aguantarme todo este tiempo. Ya vendrán las ponencias en vivo. Bueno, Denny, la pregunta que realiza al principio, o del armado del extremo. Denny, si puedes hacer la consulta de vuelta, porque como han ido preguntando y quedan arriba, es difícil encontrar luego lo que tienen. La pregunta que te había hecho hoy, pero creo que ya la habías contestado. En los cruces, el que ataca el espacio y junta a 2 y trae el brazo, eso ya lo habías contestado. Sí, esa ya la contestamos, sí. Sí. Bueno, te felicitan, Rafael, muy clara la exposición, muy buen humor. Pablo Juan Greco. Muchas gracias. De tenis, ¿armado directo arriba o en forma de círculo? No sé, quizás tú entiendas ahí que... Sí, eso es lo que comentábamos antes en el cruce, armado directo arriba, armado de círculo, abajo y tal. Es una cuestión de practicar, es una cuestión de hacerlo. Normalmente los cruces se hacen siempre para evitar la posición y por fácil ejecución, es más fácil dejarlo abajo en forma de círculo, como dice él. Es así. Acá Pluvio Santos hace como una aseveración, pero supongo que debe ser que lo que recomiendas, los tiempos de entrenamiento en formación respecto a las fintas debe ser una constante siempre. No importa si es en formación o
o equipos de elite. Sí, hombre, lo único que evidentemente tenéis que entender que dependiendo del nivel de los oyentes, que como no veo las caras y no os conozco, pues no sé, es decir, no es lo mismo, depende qué tipo de jugadores. Hay seleccionadores absolutos algunos, otros sois seleccionadores de juveniles, evidentemente no es lo mismo. Yo lo que digo, y insisto, es que siempre hay que trabajarlo, siempre, en la élite y en la formación, pero evidentemente cuanto menos se domine algo, más hay que trabajarlo. Las fintas, todos estos aspectos individuales, la formación hay que trabajarlo mucho, es decir, pero no quiere decir que no trabajéis lo táctico, quiere decir que hay que trabajar quizás más volumen de entrenamiento, unas facetas de técnica táctica individual que no de tácticas. Y cuando ya tienes equipos de alta competición, por ejemplo, pues evidentemente la carga táctica y de sistema de juego y de preparación es mayor que la individual, pero no por eso podemos caer en el error, ni debemos caer en el error de no trabajar a nivel individual. Esa es la realidad. Bueno, Rafael Guijosa, agradecemos mucho la ponencia del día de hoy. La verdad que muy bueno todo lo expuesto. Muchas gracias. Agradecemos a todos los panelistas. No sé si Mario García de la Torre o Marcel quieren decir algo para Rafael y para el resto de la gente. Les abran micrófonos, por favor. No digo nada. Mario o Marcel. Ahí Mario abrió. Sí, ya abrí el micrófono, gracias. Pues en primera instancia, agradecerle a Rafael. A lo mejor aquí voy a confesar mi ignorancia, pero cada vez ahora que tenemos tanto acceso a los medios de comunicación, que nos es tan fácil ver en América partidos de balonmano de muy alto nivel, en ocasiones, por lo menos yo a veces no entiendo por qué hacen lo que hacen, aunque me maravilla lo que hacen. Pero después de escuchar conferencias como la que tuvimos ayer y como la que hemos tenido el día de hoy con Rafael, verdaderamente empiezo a entender un poco más de lo que todo esto se trata. Yo te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo en estar con nosotros, la paciencia, porque obviamente lo que nosotros buscamos es una ansia por el aprendizaje, una ansia por el conocimiento, y pues obviamente les tenemos que tocar la puerta. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, Mario, por tus palabras. Y nada, todo lo contrario, para mí un auténtico placer poder estar aquí con vosotros, transmitiros humildemente lo que sepa, intentar sobre todo, uno de mis objetivos como formador, y cuando voy a la televisión, por ejemplo, también es uno de mis objetivos, es hacer el balonmano fácil, es transmitiros el juego como algo fácil, porque realmente todos necesitamos, desde la IHF, necesitamos que el balonmano se entienda como un deporte sencillo de jugar, fácil de entrenar y tremendamente atractivo, ¿no? Y creo que si nosotros mismos nos complicamos con terminologías y con formas complicadas, nos estamos precisamente tirando piedras sobre nosotros, ¿no? Me alegro que eso en parte se haya conseguido, y intentaré ayudaros todavía más en la siguiente presentación de juego colectivo, para que muchas de las cosas que veis y veis de forma difuminada, pues a ver si sois capaces de verlas de una forma mucho más fácil a partir de ahora. Perfecto. Ahora creo que Marcel quería decir unas palabras. Sí. Nada, es que Rafael, quería darte las gracias, te he seguido con detalle en la distancia, bueno, acá en el sur de Chile, con un poco nublado. Darte las gracias en medio de toda esta situación que estamos viviendo en América, estos llamados a la meditación profunda de nuestro balonmano, querido balonmano, nos llegan, pero excelente. Quiero agradecer de corazón, porque sabemos que es difícil dedicarle tiempo, dedicarle estudio y transmitirlo así como lo has hecho tú. Creo que nos deja una gran recompensa. América te lo agradece, te lo agradezco, he hecho todos los esfuerzos. Está cambiándote en Cuba, por si acaso, creo que es un gran paso que dimos hoy día,
así que estoy muy contento. Mario, creo que estamos muy satisfechos con todo lo hecho. Muchas gracias, Rafael. Claro que sí. Muchas gracias, Marcel, por tus palabras. Un placer, de verdad. Bueno, damos por concluida la sesión de hoy y los esperamos mañana. Esperamos tener la misma audiencia de siempre. Agradecemos a Marcel Mansilla. Alejandro, perdona que Sí, perdón. te interrumpa. Sí, por favor. Me comentabas antes que debe ser que alguno ha pedido mi correo y tal, que se lo pidan, se lo mandáis sin problema. Como vosotros tenéis los datos de todos, le podéis dar mi correo a todos sin problema. Y todos vosotros me tenéis en las redes, en Instagram, en Facebook y todo. Normalmente suelo hacer amigo a todo el que me llama a la puerta, así es que estoy abierto para vosotros en todos esos lados. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, agradecemos a Rafael Guijosa, coach de la IHF de España, por su presentación, a Mario García de la Torre, presidente de la Norte y Caribe, de la Confederación Norte y Caribe, y a Marcel Mansilla, de la COSCABAL, de la Confederación Sur Centroamericana de Balonmano, y a todos los que han participado de este seminario del día de hoy. Muchas gracias y bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Saludos a todos. Chao, Mar. Gracias, Cristian, por la traducción, que me había olvidado. Sí, gracias, Cristian. Ha estado muy bien. Lo hemos escuchado muy bien. Muchas gracias. Rafael, ¿podrías contactarme, por favor? Rafael Vivas. Gracias.